Bueno, esto es un poco lo que ha sucedido en el Congreso de la República, en este debate que sin duda no solamente se discute el retorno a la bicameralidad, sino hay otros temas que Susel Paredes, la congresista Susel Paredes, por ejemplo, ha destacado y que requiere sin duda un mayor debate. Pero vamos a darle la bienvenida a Jorge Jáuregui, él es constitucionalista, para que nos dé sus puntos de vista respecto de lo que está sucediendo en nuestro Congreso. Señor Jáuregui, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, es un placer saludarle. Un saludo también a su audiencia. Encantado, a sus órdenes. Bueno, en principio quisiéramos recoger sus puntos de vista de lo que ha sucedido en las últimas horas en el Congreso respecto de este inicio del debate del posible retorno a la bicameralidad, entre otras modificaciones constitucionales. Bueno, yo creo que hay que lamentar que el Perú del 2021 en adelante ha entrado en una dinámica política que se aparta cada vez más de una lógica democrática representativa. Y esto por en medida por el diseño institucional que tiene pues una suerte como de desequilibrio entre el Parlamento y el Ejecutivo y que ha permitido sistemáticamente unas negociaciones, unos repartos de ministerios y no una discusión sobre una agenda parlamentaria y de gobierno, ¿no? Entonces, la dinámica que tenemos es una dinámica que gira peligrosamente hacia una lógica autocrática. Hay evidencia de que el Parlamento ha tenido interferencias en este proceso electoral, lo que preocupa sustantivamente respecto a si podremos mantener la alta calidad de democracia electoral, al menos, que hemos tenido por lo menos del 2001 al 2021, ¿no? En la que las elecciones se han hecho sin interferencias del poder político, es decir, del Parlamento y del Poder Ejecutivo. Las últimas elecciones, el Poder Ejecutivo se comportó alturadamente y no intervino en el proceso electoral, pese a que una candidatura lo pidió. Entonces, esto es una garantía básica de elecciones democráticas. Y lo que estamos viendo incluso con estas discusiones sobre ir a una bicameralidad y tal, es que lamentablemente ha ido acompañada de otras propuestas, como por ejemplo acercar más a los organismos electorales. A mí me parece que es muy peligroso un escenario en el cual el Parlamento ya no tiene contrapesos. No, el contrapeso natural es el Ejecutivo, pero el presidente no está activando los mecanismos para contrapesar al Parlamento y acaba de elegirse un Tribunal Constitucional que probablemente va a ser importantísimo para definir el equilibrio de los poderes, porque se ha roto el equilibrio de los poderes. Una democracia representativa liberal lo es tal en tanto haya separación de poderes, equilibrio de poderes fundamentalmente, unos contrapesos recíprocos, pero además, lo más importante, garantía de un pluralismo en la representación de intereses. Entonces, esta discusión que está orientada ahora hacia la posibilidad de reinstalar un sistema bicameral, creo que no tiene ningún sentido, porque los problemas del Perú, o sea, de la democracia peruana, tienen que ver con que tenemos un sistema de representación que no es representativo, porque en este tamaño de parlamento de 130 escaños, con un universo de más de 25 millones de electores, hay un enorme problema de subrepresentación. Pero hay algo más, el sistema electoral que estamos aplicando, que es de listas, para decirlo en forma sencilla, las personas que postulan al Congreso postulan unas listas, chicas, grandes, pero en listas, ¿no? Ese sistema le quita poder a los ciudadanos para controlar realmente qué personas entran al Parlamento y qué personas no. Hay un problema enorme de sobrerepresentación de unos grupos. Y esto tiene que ver con el sistema electoral que no se ha modificado. Entonces, solamente para cerrar la idea, ¿no? En el Perú tenemos que la representación está representando solamente los intereses de las personas que pagan las campañas. Entonces, los grandes bolsones de ciudadanos no están siendo representados. Entonces, esto genera una lógica, de la perspectiva parlamentaria, oligárquica. El Perú no está teniendo un régimen democrático representativo, está teniendo una suerte de oligarquía electoral. Cada cierto periodo de tiempo vamos a elecciones, elegimos presidentes con una expectativa de probablemente cambio, ¿no? Los ciudadanos, o mantener algunas políticas, en fin, ¿no? Pero de gobierno, pero encontramos que el Parlamento es un espacio de representación de intereses fácticos. O sea, no son los actores que tenemos ahora, sino los intereses que representan. De acuerdo. Doctor Jáuregui, ahora, para tratar de entender un poco cómo debería funcionar un gobierno dentro de un sistema democrático. Totalmente de acuerdo en que es importante que haya un equilibrio de poderes entre los tres poderes del Estado, el judicial, que cumpla su rol, el ejecutivo y el legislativo, cada uno en sus competencias, en sus ámbitos. Y por otro lado, hay también políticas públicas, hay un marco, una especie de una visión de país a la que tanto los tres poderes del Estado tienen que trabajar para hacer que esto se materialice.
el hecho, como usted menciona, de poner en riesgo que se rompa este equilibrio, amenaza también a la democracia. Es decir, si se aprueba esta bicameralidad, lo que haría es empoderar más o darle más poder al legislativo. Por lo tanto, ese desequilibrio podría incrementarse, podría ser más grave. ¿Usted considera que eso es muy posible y podría en riesgo a nuestra democracia? Sí, yo creo que la lógica como funciona el Parlamento ahora ya es una lógica autocrática, ya no es una lógica democrática, porque no hay equilibrio de poderes, ¿no? O sea, no hay una negociación en torno a una agenda legislativa. En las elecciones se discutió, por ejemplo, como parte de la campaña, las propuestas presentadas para una reforma tributaria por el señor Franken, las reformas para la discusión sobre una reforma de las políticas de salud que presentaba el señor Ceballos, ¿no? Era una discusión que hubo. Pero nada de eso está en la discusión política. El Parlamento no se ha sentado con el Ejecutivo a discutir una agenda de trabajo. Hay una discusión en torno a solamente vacancia y una ausencia absoluta de liderazgo, eso que también se llaman los poderes metaconstitucionales del presidente, que no los ejerce el señor Castillo. Entonces, hay una situación clara de una suerte de golpe de Estado blando en el los grupos fácticos que han logrado representación en el Parlamento están capturando cada vez más el poder. Y entonces esto es una lógica autocrática. Yo creo que el 2021 es el inicio de una dinámica autocrática en nuestro país, abiertamente. Y esa lógica de establecer un bicameralismo con 130 escaños en la primera Cámara, 60, si mal no recuerdo, por los medios de comunicación hemos conocido, ¿no? El dictamen ya aprobado, y 60 en la segunda Cámara, no resuelve el problema de fondo. El Parlamento va a seguir siendo oligárquico, va a representar los intereses de los que pagan las campañas. Por eso tenemos conflictos sociales, porque el Parlamento representa los intereses de los exportadores, agroexportadores, pero no de los trabajadores del campo, ¿no? Entonces, esa dinámica no es la que establece una democracia representativa. Una democracia representativa debe representar la pluralidad de intereses y someterlo a una discusión. Y en todo caso discutirlos, ¿no? Discutirlos alturadamente con argumentos suficientes que permitan, digamos, convencer a los que se oponen con el ánimo o el entendimiento de lo que van a aprobar está orientado hacia el bien común de la sociedad y no al bien o al interés en particular, ¿no? Que pareciera eso es por una parte un problema, pero aprovechando que usted es constitucionalista, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. El Ejecutivo, el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, ya en muchas ocasiones han señalado que parte del trabajo que vienen haciendo requiere de la aprobación de una serie de proyectos de ley que han sido ya derivados al Legislativo y que no han sido ni discutidos ni aprobados, por un lado. Y por otro lado, también en el Congreso de la República se están tomando determinadas decisiones que impiden que el sistema de justicia haga las investigaciones del caso para determinados políticos, por ejemplo, puedan ser sometidos, ¿no?, a la jurisdicción del Poder Judicial para determinar si hay o no delitos. El caso de la muerte de Inti Bryan, por ejemplo, es uno de varios casos que tras un blindaje, en realidad, desde el Congreso, impide que la justicia intervenga. Eso también ¿considera usted que es un peligro, una amenaza para la democracia, para lo que debería ser recuperar este equilibrio de poderes que tanto necesitamos en el país? Absolutamente, absolutamente lo es, porque genera un manto de impunidad, ¿no?, respecto a conductas que debieran ser investigadas y sujetas a un debido proceso, pero que debería activarse el mecanismo judicial para una investigación real de lo que ha sucedido en estos casos y se sancionen a las personas que hayan incurrido en responsabilidad. Creo que hay un conjunto de elementos para advertir que la discusión sobre la reforma política se ha conducido de tal manera que se han hecho cambios que no producen digamos, unas mejores condiciones para una democracia representativa, ¿no? La idea no solamente es tener gobiernos limitados, es decir, separados y que tengan funciones distintas, que haya limitación en el poder de las personas que detentan el poder público, sino fundamentalmente la idea es que haya una representatividad del sistema. El concepto fundamental sobre el que se construye la democracia representativa contemporánea es el del gobierno representativo, ¿no? Esto lo piensa uno de los teóricos de la Constitución de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, en el sentido de un gobierno que represente a la pluralidad de los ciudadanos y que los diversos intereses de los ciudadanos se contrapesen. El tema es que
este espíritu fundamental de la democracia representativa se puede bloquear por los diseños institucionales. El diseño del Parlamento y el diseño del sistema electoral con el que elegimos a los parlamentarios es las reglas de juego para elegirlo. No los procesos electorales, que eso se hace bastante bien, sino la regla de juego para transformar los votos en los números de escaños, ¿no? En los escaños. Eso ha generado una lógica oligárquica. En el Perú, el 1% del país paga las campañas y decide las elecciones. Ahora, decide la representación más que las elecciones. Decide cómo está configurado el Parlamento. Y esto es un problema fundamental para el sistema político. Me queda claro su posición, doctor Jáuregui. Ahora, ¿qué alternativas se tiene desde el Ejecutivo o desde el mismo sistema de justicia para tratar de corregir estas inequidades o desequilibrios que hay entre nuestros poderes del Estado? Bueno, una prioridad debería ser pues abrir un espacio para una reforma real, una reforma no solamente, digamos, tal vez epidérmica, ¿no? Cosas que tienen que ver con la regulación de los procesos electorales que se han modificado sustantivamente, sino si queremos realmente constituir una democracia representativa y liberal, pues tenemos que pensar en qué tipo de diseño institucional necesitamos para elegir adecuadamente a los representantes y que los grupos sociales diversos, no solamente los que pueden pagar campañas electorales, sino todos los grupos de ciudadanos, las poblaciones que están en condiciones de viviendo, valga la redundancia, en viviendas que les ponen en riesgo de su vida, ¿no? Las personas que están en exclusión económica también tienen derecho a ser representados. De acuerdo. Entonces, necesitamos establecer un sistema de representación que represente a todos los peruanos. Eso es prácticamente un rediseño o una nueva propuesta del sistema electoral y de representación de los partidos políticos en sí. Lo importante ahí es que hay que romper el discurso hegemónico. Se ha hegemonizado el discurso de que la reforma es la bicameralidad. Yo he escuchado en muchas oportunidades que una segunda cámara haría más reflexiva la política. Y yo me quedo pensando hasta ahora a qué se refieren con eso, porque si hacer más reflexiva la política es bloquear el proceso de cambio social, bueno, entonces sí, pues, pero eso más que reflexivo es hacer reaccionaria, ¿no? la estructura institucional. Yo creo que hay buenos ejemplos de muy buenas democracias que funcionan con una sola cámara política. La democracia inglesa es una democracia que tiene una sola cámara política y la otra cámara, la segunda cámara, es una cámara que en realidad es un ¿cómo decir?, un vestigio del antiguo régimen, ¿no? De la aristocracia. En Alemania hay dos cámaras, pero Alemania es un sistema federativo y la única cámara política es la primera cámara. Y en los Estados Unidos, que es, digamos, la madre patria de la democracia representativa, la democracia más antigua del mundo, tienen problemas severos con su segunda cámara, ¿no? El propio Bernie Sanders, un candidato demócrata, anunciaba pues que hay un bloqueo ahí en el Senado para cambiar algunas cosas, ¿no? Las políticas, por ejemplo, de salud, ¿no? Vinculadas a estos temas de controlar a las industrias alimentarias, a veces se bloquean en la segunda cámara. El tema del control de armas. Entonces, hay que ver que ahora el riesgo para las democracias representativas, liberales, y mucho pasa esto en nuestro hemisferio, no son las tiranías clásicas, es decir, el golpe de Estado brutal tipo Pinochet, sino las oligarquías que le van cambiando la lógica a un régimen pluralista de democracia representativa. ¿Usted considera que estos intentos de vacancia presidencial, de estas amenazas de suspensión a la vicepresidenta, por ejemplo, se constituyen entonces una especie de golpe de Estados blancos? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el Perú está pasando por una etapa de un golpe de Estado blanco. Hay un proceso sistemático de mayor poder de las bancadas, y yo diría ni siquiera de las bancadas, porque en el Perú no hay partidos políticos. En el siglo XX tuvimos partidos políticos, ¿no? Pero entonces sí tenemos actores políticos que deben el escaño a las personas que le han pagado las campañas, que le han financiado las campañas, a los grandes aportantes privados. Entonces, realmente eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, se suele decir que después, tras la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, con Valentín Paniagua y luego la elección de Alejandro Toledo, se recupera el camino democrático en nuestro país y luego se han sucedido cambios de gobierno de manera democrática tras elecciones electorales, con una OMPE, un Jurado Nacional de Elecciones, que hasta este momento han garantizado, con participación incluso de veedores internacionales, de que los procesos han sido llevados correctamente, adecuadamente. Sin embargo, siguiendo un poco la lógica de lo que usted señala, significaría que cuando ingresa Manuel Merino a través del Congreso, no asumiendo la presidencia por poco tiempo, pero igual la asume,
¿Ya se puede entender que eso se constituyó en una especie de un golpe blanco? ¿Eso es lo que podría repetirse en este escenario? Sí. Es decir, ¿ya se rompió esa sucesión democrática de poderes en nuestro país? En realidad la ruptura, el equilibrio democrático se produce en el 2016. Y lo que tenemos hoy, en el 2021, es una consecuencia de unos actores parlamentarios que obligaron a la renuncia a un presidente constitucional, fue el señor Kuczynski. Y de ahí para adelante lo que tenemos es un régimen muy débil. Ahora, sí es importante distinguir en ciencia política, un poco para dejarme explicar, dejarme entender mejor, ¿no? Mejor dicho. Es que podemos distinguir las democracias electorales, es decir, aquellos regímenes en los cuales hay elecciones impecablemente realizadas, en las cuales no hay fraudes, no hay injerencia de los poderes políticos, pero el sistema no produce una representación plural de intereses. Es una democracia representativa. El Perú tiene, del 2001 al 2021, una democracia electoral impecable, como organismos electorales que son reconocidos por la comunidad internacional como de alta calidad democrática. Elecciones muy bien hechas. Pero la representación, concretamente el Parlamento, no es representativa. Por eso no tenemos el estándar de una democracia representativa como la alemana o la inglesa, ¿no? Los grandes íconos de democracias escandinavas, en las que los parlamentos se acercan bastante más a los ciudadanos. No son regímenes perfectos, ni la Alemania ni las democracias escandinavas, pero son mucho mejores en cuanto a representatividad y a pluralismo que el Perú o las democracias de América, del hemisferio americano. Entonces, acá tenemos un problema que no basta con quedarnos con democracias electorales. La democracia representativa es pluralismo social, económico, político. Y ahí es donde hemos fallado. Participativo, ¿no? Ampliamente participativo. Por ejemplo, esta idea que no es posible cambiar la Constitución cuando es un derecho reconocido por la propia Constitución, explica, ¿no?, el carácter oligárquico que tiene nuestra política. Y hay que decir que el mayor riesgo para una democracia representativa es que se instalen oligarquías que pueden financiar campañas, obtener representación de sus intereses y generar ahí una suerte de sistema rígido, ¿no? Ese es el principal problema, ¿no? Ahora, también hay voces, y eso se escucha permanentemente, es más, la ciudadanía lo expresa con total claridad, el que se vayan todos, o las voces que dicen cierren el Congreso. Por más, digamos... Hay un cansancio total con el sistema, ¿no? Hay un hartazgo mayoritario. Sin embargo, por más que tengan los suficientes argumentos y el apasionamiento lo demuestre como tal, lo que vemos este tipo de discusiones en el Congreso, como lo que ha sucedido y hemos mostrado hace instantes, sin duda podrían ser argumentos que puedan justificar ese tipo de voces. Habría que ser claros, de ninguna manera debería ser una alternativa porque también sería amenazar al mismo sistema democrático, ¿no? O sea, ¿cómo mantenemos o cómo logramos que la ciudadanía entienda que hay determinados valores que están por encima incluso de las propias preferencias? ¿Qué reflexión tiene respecto a este comentario que le hago? Mire, yo creo que lo que usted señala es muy cierto, hay un cansancio total, pero en la medida que la élite económica y, digamos, los actores políticos, porque no tenemos una élite política, ¿no? Porque creo que además el señor Castillo está siendo partícipe del golpe de Estado blando, porque él no está activando los mecanismos de contrapeso, no tiene una agenda concreta, ¿no? Entonces, el punto es, la reflexión final que yo podría hacer es que, mire, el 7 de julio de 1962 se produjo un levantamiento obrero, ¿no?, en Trujillo, liderado por algunos dirigentes del APRA, porque el sistema fue totalmente cerrado. Y a eso se llegó, el 7 de julio de 1932. ¿No? Entonces, en la medida que haya esta visión obtusa, ¿no?, que no se puede hacer ningún cambio y no se permita ir avanzando hacia una democracia representativa, lo que generamos es una mayor conflictividad social. A esto hay que sumarle que ahora existen operaciones psicológicas que se pueden movilizar a través del WhatsApp, que es peligrosísimo para el régimen democrático. Las redes sociales. Y las redes sociales, la desinformación, que le llaman fake news. Entonces vivimos un escenario muy complejo. Yo creo que es importante invocar a que los que pagan las campañas electorales, que tienen además el respaldo de un sector importante de la prensa, ¿no?, que ha sido muy cuestionada la labor de la prensa peruana por la misión de expertos electorales de la Unión Europea, que advirtió que había un sesgo completo, no en la pública, sino en la privada. La prensa privada mayoritariamente fue demoledora para la candidatura del señor Castillo y favoreció abiertamente la candidatura del señor Fujimori, ¿no? Y lamentablemente en esas condiciones, pues, esto polariza más. Yo creo que es importante advertir que siempre hay que buscar la salida democrática. Hoy el Perú vive un momento muy tenso y hay que pensar
en el largo plazo y pensar en que hay que migrar hacia regímenes democráticos. Es el mejor sistema que existe, la democracia representativa, liberal, pero esto requiere que todas las partes, sobre todo los que tienen más poder económico, que pagan las campañas y que tienen todo el aparato de poder fáctico, pues abran un poco la cancha también. De El acuerdo. ejemplo maravilloso del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, que instaló una potente democracia, ¿no? Probablemente sea el que podríamos ver ahora, ¿no? como inspirador, ¿no? para nuestro país. Muy bien, señor Jáuregui, muchísimas gracias por esta conversación, ¿no? Muchas gracias por sus aportes, A usted, totalmente claros. muchas gracias. ¿No? Gracias Muchas gracias por la invitación, encantado a sus órdenes. Gracias. Muy bien, Jorge Jáuregui, constitucionalista, nos ha dejado claros sus puntos de vista.